queremos seguir analizando la situación económica que ha generado mucha preocupación esta semana y la semana anterior, principalmente con el foco puesto en el dólar, en la cotización tanto del dólar blue como de los dólares financieros. En algún momento sobrepasó, por ejemplo, el contado con liquidación cómodamente los 600 pesos, ahora se estabilizó en esa frontera de los 600. Lo mismo están haciendo los otros dólares, por debajo el MEP, porque es un mercado intervenido por el gobierno. Pero queremos analizar qué puede llegar a pasar, qué puede llegar a depararnos como consecuencia de las elecciones del domingo en la economía. Estamos en comunicación con Ariel Barrado, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Ariel? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias, Ariel, por charlar con nosotros. Bueno, ¿qué esperas? La mirada de quienes nos enfocamos en la política está en el domingo. ¿Qué esperás vos para el lunes? Sí, bueno, como pasaron las PASO de 2019, las PASO de este año también pueden ser determinantes de algún tipo de cambio de perspectiva por parte del mercado y va a depender mucho de qué nos digan los números, es decir, de las posibilidades que después de esta elección se prevea que tengan en octubre tanto la oposición como el gobierno y los distintos tipos de oposición como el oficialismo actual. Entonces, en un escenario donde sea más probable el cambio de signo de gobierno, es probable que empiece a pensarse, y dependiendo, ¿no?, también de la diferencia de votos que Claro. haya, es decir, si el gobierno actual, si el oficialismo prevé ya inminente una salida, probablemente pueda empezar a hacer las correcciones necesarias para una salida ordenada. No lo sabemos, puede tomar cualquier decisión. La probabilidad, que quizás está un poco anticipada por lo que viene ocurriendo con los dólares en esta semana, Ujú. es que se mantenga, digamos, el funcionamiento de la economía con cepo, con intervenciones en los mercados cambiarios, con intervenciones en el comercio exterior, por lo menos hasta octubre, con lo cual la brecha del 100% actual se va a mantener y se anticipa esa devaluación oficial un poco más rápida que Ujú. está ocurriendo sobre el tipo de cambio actualmente y la posible acordada con el fondo en el marco del acuerdo técnico, ¿no? A mí hay una cuestión que me genera interrogantes, Ariel, porque no tenemos antecedentes de este doble rol que tiene Massa de ministro y a la vez candidato. ¿Qué pasaría con un candidato que salga debilitado de la elección? Y si el candidato sale debilitado de la elección, debilitaría al ministro de Economía. ¿Eso sería muy negativo para esta transición hasta octubre, tener un Massa debilitado en todos los frentes? Bueno, ahí depende de la decisión que tome el propio ministro, es decir, si es evidente que van a terminar dejando el gobierno, probablemente, si quedan sin chances después de las PASO, probablemente haya algún tipo de búsqueda de salida ordenada. Ahí la dirección va a ir para un lado. Si siguen siendo competitivos electoralmente el oficialismo, a pesar de que los datos económicos eh, no lo indicarían, digamos, o uno, es difícil prever un apoyo a un gobierno que está teniendo los números que está teniendo el actual, pero bueno, esto es política, no tanto economía. En ese sentido, si todavía sigue siendo competitivo, probablemente podemos ver alguna decisión política que tenga que ver con profundizar el modelo del kirchnerismo, el cual Massa es adscripto ahora, en el sentido de subir digamos, esto que siempre tiene el kirchnerismo, ¿no?, como política, poner plata en el bolsillo de la gente, controlar los precios, una profundización de la política actual que a corto plazo le pueda, en los 2 meses que quedan, redituar algún tipo más de apoyo político. De lo contrario, si sale debilitado, como se anticipa dado los magros resultados económicos actuales, y que es el ministro de Economía el que se presenta, probablemente pueda empezar a percibirse algún tipo de los cambios políticos que plantea la oposición en la dirección que van a ir, y ahí, bueno, quizás empiece a tranquilizarse incluso en algún punto el mercado de los tipos de cambio, porque se empiece a prever que vamos a salir del cepo de una manera más o menos ordenada, pero la brecha actual del 100%
no va a existir más y probablemente ahí se dé algún tipo de evaluación del tipo de cambio oficial, pero en un contexto donde la brecha se acorte, no necesariamente esto implicaría que se dispare el tipo de cambio. Pero bueno, como vos ves, el abanico por el momento es bastante amplio, esperamos que las PASO lo empiecen a achicar un poco. Es un abanico amplio por lo incierta que es la situación política, Ariel, ¿no? ¿Vos ves que este dólar a 600, 605 es un dólar de estrés, un dólar de pánico o está en un lugar razonable en ese precio? Es un valor que es razonable en el sentido de que ha permitido acortar esa diferencia que había entre el tipo de cambio y la inflación, digamos. Es cierto que el resultado inflacionario fue terrible para la economía argentina, superar el 100% de inflación es un contexto muy, muy negativo para la economía. En ese contexto, el tipo de cambio elegido como ancla inflacionaria por el gobierno lo había pisado y era lógico que en algún momento, como todo precio que se pisa artificialmente, va a buscar su equilibrio más arriba. En este caso, el dólar lo está testeando, digamos, está produciéndose un reacomodamiento respecto a la inflación y el valor que ha llegado era un valor lógico y esperable para la evolución del resto de precios de la economía. A partir de acá puede también lógicamente tomar valores más altos y ahí sí ya uno puede empezar a pensar que tiene que ver con situaciones que ya son distintas a lo que sería esperable. Y lo mismo cuando la pregunta es, bueno, ¿qué puede pasar de acá a octubre, acá a fin de año? Bueno, si no se frena la inflación, lo esperable es que el dólar tarde o temprano busque la evolución con la inflación, tanto el tipo de cambio oficial como los alternativos. Y en ese caso la brecha que se mantuvo a veces un poquito por debajo del 100%, ahora un poco por arriba, siga existiendo en la medida que siga existiendo las políticas de cepo e intervención actual. Si eso se prevé que empieza a desarmarse, podremos ver una convergencia del dólar oficial hacia arriba y probablemente los dólares alternativos no en valores tan altos como los actuales, pero no tenemos que pensar en valores nominales, sino en evolución, ¿no? Claro, Porque valores estamos en una reales. economía inflacionaria. Ariel, en las últimas horas Massa dijo que este aumento del dólar paralelo obedece a una especulación política electoral, digamos. Intentan hacer una operación a través del dólar para dañarlo. ¿Tiene algo de veracidad esa explicación o son coberturas de quien no sabe qué va a pasar el lunes y por lo tanto dice, bueno, voy a lo seguro que es el dólar? Tradicionalmente, antes de las elecciones en Argentina y mucho más ahora en este caso que estamos hablando recién que hay mucha incertidumbre respecto al resultado, o aún cuando no había tanta incertidumbre respecto al resultado, en Argentina hay una conducta de los distintos agentes económicos, familias, empresas, a protegerse buscando activos que no pierdan tanto en un escenario de disparada la inflación o de caída de los precios de otros activos como pasó en el 2019 luego de las PASO. Y esa protección tradicionalmente en Argentina se busca a través del dólar que se pueda conseguir, si es el oficial es el oficial, casi nadie accede hoy en día, entonces terminan siendo los alternativos, paralelos formales como el MEP y el contado con liqui, o informales como el Blue. Es un mercado, lógicamente, que no conocemos cómo es su funcionamiento en detalle, porque es un mercado informal, un mercado negro, pero existe y es la consecuencia lógica de un funcionamiento de un mercado que suba el precio ante condiciones de mayor demanda. La especulación es la típica especulación que hace alguien que quiere proteger su ingreso y va a demandar más y en ese sentido el mercado está funcionando de manera libre, digamos, como funcionaría cualquier mercado no intervenido. En la medida que vayamos a liberalizar todos los mercados, esto se debiera estabilizar, como te decía antes, en valores que sigan a la inflación. No tenemos que pensar en una economía que superamos el 100% de inflación, ya no tiene sentido que pensemos en números. 600 no nos dice nada, 700. Tenemos que pensar en evoluciones y cómo se parean las variables. Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Al contrario, un abrazo. Un gusto. Ariel Barraud, economista de la Bolsa de Comercio de Córdoba, haciendo un análisis de lo que puede ocurrir el lunes en un marco de incertidumbre electoral casi absoluta, ¿no? Hay muy pocos datos para analizar lo que puede llegar a pasar el domingo electoralmente y por lo tanto también se abre el abanico de posibilidades con respecto a lo que pueda llegar a ocurrir el lunes en los mercados. En cuanto a la lectura del resultado, nos decía Ariel si se lee como un resultado más pro mercado, más de apertura o si se lee como una
posibilidad de continuidad de las políticas económicas que está llevando actualmente adelante el oficialismo. El lunes, por supuesto, vamos a estar analizando no solamente los resultados políticos electorales, sino también vamos a estar midiendo la reacción, ¿no?, que económicamente se vaya a producir a partir de los resultados del domingo. Nosotros llegamos al final de Mensaje Directo, nos vamos a reencontrar el lunes a las 12:30, como siempre. Chao, que tengan un buen fin de semana.